Hola, soy Relatos de la Madrugada y hoy os traigo esta nueva historia de terror jamás escuchada. Si logro desconectarte de tu día a día, agradezco su like y me gustaría saber desde dónde me escuchan. Les dejo con el relato. La primera noche en el cementerio de San Miguel del Llano fue demasiado silenciosa. El viento helado cortaba como cuchillas oxidadas, pero no movía ni una hoja seca. Las lápidas viejas y desgastadas se alineaban como dientes podridos en una mandíbula gigantesca. Yo, Iván Mendoza, había aceptado ese trabajo por necesidad, por el dinero que prometían pagarme al final de cada semana. Un trabajo sencillo, según el alcalde. Solo vigilar, nada más. Nadie roba en los cementerios de noche. Pero algo en su sonrisa no me convenció. La garita de vigilancia era una caseta de madera carcomida, con un escritorio, una lámpara de aceite y un catre que olía a humedad y a sudor viejo. Las paredes tenían arañazos, como si alguien hubiera intentado escapar de dentro. En un cajón encontré una libreta pequeña, sus páginas amarillentas llenas de garabatos frenéticos. «No los mires a los ojos». La frase estaba escrita una y otra vez, como si el autor hubiera perdido la cordura repitiéndola. Salí a hacer mi primera ronda, la linterna temblando en mi mano. Las sombras se alargaban, bailando con cada paso mío. Noté algo extraño en algunas tumbas, fechas recientes, demasiado recientes para el musgo que las cubría. 1879, 1921. En una, 1890, 1945, en otra, pero la piedra parecía desgastada por siglos. El silencio era opresivo. Ni insectos, ni lechuzas, ni el susurro del viento. Solo mis propios pasos crujiendo sobre la tierra seca. Y entonces los escuché. Pasos. Claros, firmes, detrás de mí. Me detuve. Los pasos también. El sudor se heló en mi nuca. Respiré hondo antes de girarme, preparado para enfrentarse a algún borracho o vagabundo. No había nadie. Solo las tumbas observándome en la oscuridad. Regresé a la garita con el corazón golpeándome las costillas. La libreta seguía allí, abierta en la misma página. Pero ahora, bajo la advertencia, alguien había escrito una nueva línea. Ya te escucharon. Y supe, con un escalofrío que me recorrió la espalda, que esa noche no sería la última. La segunda noche comenzó con un silencio aún más denso que el anterior. El aire olía a tierra removida, a raíces podridas y a algo más, algo metálico que se pegaba al paladar. La luna, pálida y enfermiza, se escondía tras jirones de niebla, como si no quisiera ver lo que sucedía entre las tumbas. Había decidido revisar la zona norte del Camposanto, donde las lápidas más antiguas se inclinaban como borrachos, sus inscripciones devoradas por el tiempo. Fue allí donde la vi. Una tumba abierta, no había palas, ni montículos de tierra fresca, ni señal de que alguien hubiera trabajado allí. Simplemente, el suelo se había hundido, dejando al descubierto un hueco oscuro, como una boca entreabierta. Me acerqué, la linterna temblando en mi mano. El haz de luz cortó la negrura, revelando el interior. No había ataúd, solo un espejo, viejo, empañado, con el marco carcomido por la humedad. Yacía boca arriba como si alguien lo hubiera colocado allí deliberadamente para que reflejara el cielo nocturno. Pero en lugar de estrellas, solo mostraba una oscuridad espesa. Me agaché, sintiendo cómo el frío del hoyo ascendía hasta mis huesos. Una brisa helada me rozó la nuca, aunque no había viento, y entonces lo vi. En el espejo, una figura se movía. No era mi reflejo, era una mujer. Vestida de negro, su rostro estaba oculto tras un velo, pero sentí su mirada atravesarme. Sus labios, pálidos y agrietados, se movieron en un susurro que no llegó a mis oídos, pero sí a mi mente. «Iván».
Retrocedí tan bruscamente que casi caigo sobre las lápidas cercanas. El espejo seguía allí, inmóvil, pero ahora su superficie estaba completamente negra. Corrí de vuelta a la garita, mi respiración entrecortada. La libreta seguía sobre el escritorio, y esta vez no pude evitar hojearla con dedos temblorosos. Entre las páginas encontré una frase escrita con letra temblorosa. La tierra devuelve lo que se tragó, maldito. No dormí esa noche. Me quedé mirando la puerta, esperando que algo llamara. Al amanecer regresé al lugar. La tumba estaba sellada. No había rastro del espejo, pero en el suelo, justo donde había estado el hoyo, encontré algo que no había estado allí antes. Una pequeña mancha oscura, como si la tierra hubiera sangrado. Y supe, con un terror que se arraigaba en mi pecho, que algo en ese cementerio estaba despierto y que me estaba observando. La tercera noche llegó con un sonido que no debería existir. Voces. No el susurro del viento entre las lápidas, no el crujir de las ramas secas. Eran palabras articuladas, murmuradas desde lo profundo. Al principio creí que era mi mente jugándome una mala pasada, pero cuando me detuve junto a la cripta de los Espinosa, esa estructura de piedra negra cuyas puertas de hierro llevaban selladas décadas, el murmullo se volvió claro, como una conversación ahogada tras un muro. No debería de estar aquí. Ya lo hizo antes. Iván no entiende todavía. Mi nombre, lo habían dicho. Apoyé la mano contra la piedra helada de la cripta y sentí una vibración sorda, como si algo enorme respirara bajo mis pies. Retiré los dedos con un jadeo. La losa estaba húmeda, aunque no había llovido en semanas. Decidí seguir mi ruta, pero cada paso resonaba demasiado fuerte, como si el suelo estuviera hueco, como si caminara sobre el techo de algo inmenso. Fue entonces que las vi, huellas, pisadas de pies descalzos, frescas, marcadas en el polvo entre las tumbas. Formaban un círculo perfecto alrededor de la lápida más antigua del sector, una piedra lisa y gastada donde solo se distinguía una palabra: olvido. Me agaché, extendiendo la mano. El borde de las huellas estaba húmedo, pegajoso. Cuando levanté los dedos a la luz de la luna, brillaban con un líquido oscuro. Un crujido a mis espaldas. Me volví tan rápido que casi pierdo el equilibrio. Nada, solo lápidas. ¿Siempre habían estado tan cerca? El camino de regreso a la garita pareció alargarse esa noche. Cada pocos pasos sentía esa presencia a mis espaldas, ese aliento que no llegaba a tocarme. Cuando finalmente me encerré en la caseta, jadeando, descubrí que había llevado la libreta conmigo sin darme cuenta. Las páginas que antes estaban medio vacías ahora bullían de escritura. Frases enteras aparecían donde solo había habido garabatos. Ellos caminan cuando tú no miras. Las lápidas se mueven un poco cada noche. ¿Cuántas veces has pasado junto a la tuya sin reconocerla? Fue al amanecer, cuando el primer rayo de sol filtró por la ventana sucia, que noté el barro bajo mis uñas. Tierra fresca, como si hubiera estado cavando. Y en el espejo empañado de la garita por un instante, creí ver a alguien parado justo detrás de mí. Pero cuando me di la vuelta, solo estaba la puerta entreabierta y el sonido distante de algo arrastrándose bajo tierra. El cuarto día amaneció con un detalle que me heló la sangre. El reloj de la garita se había detenido exactamente a las 3:33. Lo sacudí, le di cuerda, pero las manecillas no se movieron, como si el tiempo mismo se hubiera coagulado en ese instante. Decidí explorar más allá de los límites que conocía del cementerio, empujado por una necesidad enfermiza de encontrar respuestas. Fue cerca del mausoleo central donde descubrí la puerta. Nunca antes la había notado, una entrada estrecha, casi invisible entre las sombras, con el cerrojo oxidado pero sin candado.
Mis dedos dejaron marcas en el polvo acumulado al empujarla. El chirrido del gozne sonó como un grito ahogado. Dentro, el aire era espeso y olía a papel podrido y sudor viejo. Una única vela medio consumida descansaba sobre un taburete junto a una linterna cuyo vidrio estaba agrietado en forma de telaraña. En el rincón, una cama estrecha con sábanas amarillentas, todavía marcadas por el cuerpo que alguna vez durmió allí, el vigilante anterior. Encontré sus cosas bajo la cama, un cuaderno idéntico al mío, solo que las páginas finales habían sido arrancadas con violencia. Entre los pocos objetos personales, había un reloj de bolsillo abollado, detenido también a las 3:33, y una fotografía descolorida de un hombre demacrado, el mismo, parado frente a la misma garita donde yo ahora trabajaba. Su expresión era de terror puro, pero lo más inquietante estaba escrito en la pared, con lo que parecía ser sangre seca. Yo también pensé que estaba loco. Las últimas palabras eran apenas legibles, como si las hubiera escrito alguien cuya mano empezaba a descomponerse. No duermas donde él durmió. Al hojear su cuaderno, encontré registros idénticos a los míos, noches de paso sin dueño, espejos que mostraban cosas imposibles, fechas en lápidas que no coincidían, pero en las últimas páginas intactas había un detalle que me dejó sin aliento. Hoy soñé que me enterraban vivo. Al despertar, tenía la boca llena de tierra. Justo cuando leía esas palabras, mi lengua rozó algo granular entre mis dientes. Escupí en mi mano, 3 pequeños guijarros negros como los que rodeaban las tumbas más antiguas. En ese momento, la vela se apagó de golpe. Alguien respiró fuerte en la oscuridad, y supe, con una certeza que me traspasó como un cuchillo, que no estaba solo en aquel cuarto, que nunca había estado solo. El último objeto que encontré antes de salir corriendo fue un espejo de mano roto. En cada fragmento, un reflejo distorsionado de mi cara. Y en todos ellos, algo se movía justo detrás de mí. La tormenta anunció su llegada con un trueno que sacudió los cimientos de las tumbas. El cielo se desgarró en líneas púrpuras, iluminando el cementerio en breves destellos de pesadilla. Yo corría entre las lápidas, la lluvia helada empapándome hasta los huesos, cuando el primer golpe sordo retumbó bajo mis pies. ¡Crack! Como un hueso rompiéndose bajo tierra. Me detuve frente a la tumba de los Mendoza. ¿Mi familia? No recordaba ningún ancestro enterrado aquí. La tierra respiraba, se hinchaba y contraía como el pecho de un moribundo. Y entonces, con un sonido viscoso, el suelo se abrió. No fueron mis ojos engañados por la tormenta. Vi la grieta extenderse negra y dentada, desde la tumba de los Mendoza hasta la vieja cripta de los Espinosa. De su interior emergió un olor a carne en descomposición y flores marchitas. Los relámpagos iluminaron las figuras. Había al menos media docena, dispersas entre las tumbas, cuerpos deformes, algunos sin rostro, otros con demasiados ojos. Se movían con torpeza, como si sus articulaciones estuvieran soldadas al revés. Uno arrastraba lo que parecía ser una pierna rota, otro tenía la boca cosida con hilo negro. El más cercano, un hombre alto con el pecho hundido, giró lentamente hacia mí. Sus labios agrietados y sin dientes se separaron. «Este lugar ya fue tuyo una vez». Su voz era humana, demasiado humana. Retrocedí, pisando algo blando. Al mirar hacia abajo vi que había aplastado una mano pálida que emergía del suelo. Los dedos, cubiertos de gusanos, se cerraron alrededor de mi tobillo. El grito que salió de mi garganta se perdió entre los truenos. Corrí como un poseso, esquivando tumbas que no recordaba haber visto antes. La garita estaba a 50 metros cuando el relámpago más brillante lo mostró. El cementerio se había expandido. Hileras interminables de lápidas nuevas se extendían donde antes solo había arbustos secos. Y en cada una, grabado con claridad sobrenatural, mi nombre.
Iván Mendoza, 1989. Fechas diferentes, todas futuras. La libreta en mi bolsillo ardía como un trozo de hielo. Al abrirla, encontré la página central convertida en un dibujo macabro. Yo mismo, con los ojos cerrados y las manos cruzadas sobre el pecho, dentro de un ataúd. Pero lo peor eran las palabras garabateadas alrededor. ¿Cuántas veces has muerto aquí? El amanecer llegó sin transición, como si alguien hubiera apagado la noche. La tormenta había cesado. Las tumbas estaban intactas. Pero al pasar frente al reloj de la entrada, vi que sus manecillas seguían inmóviles, marcando las 3:33. Y esta vez comprendí el mensaje. La hora de mi muerte. Los días dejaron de tener sentido. El sol ya no salía por el este. El reloj de la garita no avanzaba, pero mis uñas crecían, mi barba se espesaba y mi hambre se volvía un animal retorciéndose en mis entrañas. ¿Cuántas noches llevaba aquí? ¿3? ¿10? ¿30? El pueblo de San Miguel del Llano ya no respondía a mis gritos. Las luces de las casas más cercanas se apagaban cuando me acercaba, como si todos hubieran pactado ignorarme. Una mañana, si es que aún podía llamarse mañana a ese intervalo gris entre horrores, encontré el camino principal bloqueado por una hilera de tumbas nuevas. Lápidas con mi nombre. Iván Mendoza, 1989-2023. Iván Mendoza, 1989-2024. Iván Mendoza, 1989-2025. Fechas futuras. Fechas pasadas. Fechas que se contradecían entre sí. En la garita descubrí una grabadora que no había estado allí antes. La cinta giraba sola, aunque no había electricidad. Al reproducirla, escuché mi propia voz, pero con un tono que no reconocía. No creas en los vivos. Ellos son los más peligrosos. El alcalde sabe. El panadero vio. La mujer del puesto de flores ayudó a cavar. Pregúntate, ¿por qué nadie visita este cementerio de día? El último tramo de la cinta era solo un susurro repetido. Sal mientras puedas. Pero cuando intenté huir, el cementerio se dobló sobre sí mismo. Cada camino me devolvía al mausoleo central. Cada verja que cruzaba daba a un nuevo sector de tumbas con mi nombre. Era como estar dentro de un espejo infinito, donde cada reflejo mostraba una versión más distorsionada de mi propia pesadilla. Fue en el sector más antiguo donde encontré las 7 lápidas sin nombre, dispuestas en círculo. La tierra frente a ellas estaba recién removida. Al acercarme vi los objetos enterrados a medias. Una chaqueta idéntica a la mía, botas manchadas de barro como las que llevaba puestas, mi libreta, sus páginas llenas de escritura frenética. Pero lo que me heló la sangre fue el 7º objeto, un reloj de bolsillo abierto, detenido a las 3:33, exactamente igual al que llevaba en mi propio bolsillo en ese momento. Entonces lo entendí. Los vigilantes anteriores no habían abandonado sus puestos. Estaban aquí. Estaban debajo. Y yo era simplemente el siguiente eslabón en una cadena que no tenía fin. La libreta en mis manos se abrió sola, mostrando una nueva frase escrita con letra temblorosa. Bienvenido a tu hogar eterno, Iván. Y supe, con una certeza que trascendía el miedo, que nunca volvería a ver el amanecer. El ruido del sobre deslizándose bajo la puerta de la garita sonó como un cuchillo cortando carne. Gracias por cuidar de nosotros. La caligrafía era la mía. Tu reemplazo ya viene en camino. El papel olía a tierra recién removida y a algo más profundo, como el aliento de un pozo sellado por siglos. Al levantarme, mis articulaciones crujieron como ramas secas. El espejo empañado de la garita reflejó a un hombre que apenas reconocí. Ojos hundidos, piel cetrina, pelo encanecido en mechones desiguales. ¿Cuánto tiempo había pasado realmente? La ventana mostraba el camino principal, y allí, avanzando con paso vacilante, vi al otro. Un joven,
Pelo oscuro, chaqueta gastada, mirada perdida entre el miedo y la desesperación económica. Yo, el Iván que llegó hace 7 noches, o 7 años, al cementerio de San Miguel del Llano. Mis dedos se aferraron al marco de la ventana, dejando marcas de uñas en la madera podrida. Quise gritarle que huyera, que nunca aceptara el turno, que los muertos aquí no descansan, reclutan. Pero cuando abrí la boca, solo salió un susurro ronco. ¡Bienvenido! La libreta sobre la mesa se abrió sola. Las páginas finales ahora mostraban un dibujo detallado. La garita, con 2 figuras idénticas frente a frente. Una dentro, una fuera. Ambas con la boca abierta en un grito silencioso. El joven llamó a la puerta. «Señor, vine por el trabajo de vigilante». Su voz tembló exactamente como lo había hecho la mía aquella primera noche. Al mirar hacia atrás vi que la garita se había transformado. Las paredes estaban cubiertas de inscripciones que no recordaba haber hecho. Nombres, fechas, advertencias. Y en el centro, grabado con algún objeto afilado, un mensaje que ahora entendía demasiado bien. El cementerio no necesita guardianes, solo testigos eternos. Tomé la linterna. ¿Cuándo se había vuelto tan pesada? Y abrí la puerta. El joven retrocedió un paso al verme. Quizás por mi aspecto, quizás porque en ese instante los faroles del cementerio parpadearon, proyectando mi sombra contra las lápidas. Una sombra que no se movió como debería. «El turno es sencillo», dije, y mi voz sonó a tierra cayendo sobre madera. «Solo vigilar, nada más». Cuando salí, la verja principal pareció inclinarse hacia mí. El mundo, más allá de los barrotes, se desvaneció como un sueño al despertar. La última página de la libreta ardía entre mis dedos, ahora amoratados. Iván Mendoza, 1989-2023. Y entonces, como una lámpara apagándose, todo se volvió negro. Última línea de la libreta escrita en una caligrafía que ya no era humana. El ciclo continúa.